eh, respondiendo un poco la interrogancia de Alejandro Cuellar, o la pregunta de él, hoy día terminaríamos con Mateo 24, pero nos quedaría pendiente, como en los días de Noé, para hablar de la segunda venida de Cristo, la parábola de las vírgenes insensatas y prudentes. Nos quedaría pendiente la parábola de los talentos y la parábola de las ovejas y los cabritos. Si la sala, si la sala decide, podríamos continuar el próximo lunes como los días de Noé, y el próximo jueves continuaríamos con la parábola de las vírgenes y los talentos y el juicio a todas las naciones. Ustedes lo deciden. Tenemos hoy día, tenemos el próximo lunes y el próximo jueves. Así que al final del estudio me comentan la disposición que tienen, los compromisos que tienen y si le echamos para adelante. El tema para esta noche no es un tema fácil, es un tema difícil para mí y difícil para muchos estudiantes de la Biblia, porque vamos a tratar la venida del Hijo del Hombre. Y es difícil el tema porque uno tiene que decidirse cuando Jesús habla de la venida del Hijo del Hombre, refiriéndose a la segunda venida de Él, y cuando habla de la venida del Hijo del Hombre, refiriéndose al juicio que va a recibir la nación de Israel y la destrucción del templo de Jerusalén. En Mateo 24, subrayen ustedes en su Biblia, anoten en su libreta, ahí están las menciones. Y vamos a hacer un estudio un poco más cuidadoso que otras veces para poder entender lo que la palabra de Dios nos está comunicando a nosotros. Ejemplo, Mateo 24, verso 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, y aquí está, aquí aparece la primera mención en Mateo 24, así será también la venida del Hijo del Hombre. Luego pasamos al versículo 30, Mateo 24, 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Una tercera mención, versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Esa es una tercera mención. Versículo 44, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Allá hay una cuarta mención. Capítulo 25, versículo 13. 25, 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Allá hay otra mención. Capítulo 25, versículo 31. 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Entonces, esas son las menciones. Y como dije al principio, la dificultad que tenemos va a ser cuando Jesús está hablando de la venida del Hijo del Hombre, se refiere al juicio inminente que va a sufrir la nación de Israel y la destrucción del templo de Jerusalén, o cuando Jesús está hablando de la venida del Hijo del Hombre, se está refiriendo a la segunda venida de Él en gloria y majestad con los santos ángeles. Lo que nos podría ayudar y nos debería ayudar es el contexto de cada pasaje que vamos a ver en esta noche.
El contexto le va a darle sentido a la palabra. Vamos a comenzar porque en Mateo capítulo 10, vamos a Mateo capítulo 10, por favor, porque ahí encontramos la primera mención de la venida del Hijo del Hombre. Mateo capítulo 10, versículo 23. Mateo capítulo 10, versículo 23. Jesús dice en Mateo 10, 23, recuerden, esta es la primera mención de la venida del Hijo del Hombre en el libro de Mateo, en la primera mención, aparte de todas las que mencionamos ya en Mateo 24. Cuando os persigan en esta ciudad, está hablando Jesús con los apóstoles, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. La pregunta es, ¿Jesús aquí está hablando de la segunda venida de Él o está hablando de otra cosa? Otra pregunta que deberíamos hacernos, ¿los discípulos entendieron que Jesús les hablaba de una segunda venida o los discípulos entendieron que Jesús les hablaba de algún juicio que iba a venir sobre la nación de Israel? Porque Jesús está diciendo, miren el versículo 23, por favor. Jesús está diciendo aquí que el Hijo del Hombre el Hijo del Hombre vendría por segunda vez antes que los discípulos recorrieran todas las ciudades de Israel predicando. Cuando os persigan en esta ciudad, huir a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel. ¿Ustedes no van a terminar de predicar en todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre? Es decir, que Jesús está diciendo aquí a los apóstoles, ustedes no van a terminar de predicar en toda la nación de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. ¿De qué está hablando Jesús aquí? ¿Está hablando de la segunda venida de Él? ¿O está hablando de otra cosa, de algún juicio sobre la ciudad santa de Jerusalén? Pasamos al capítulo 10, versículo 16. Y quiero que recuerdes, ahora vamos a ver el contexto en que se dijo la venida del Hijo del Hombre. Al leer este pasaje, recuerda que este pasaje es muy parecido, yo diría como paralelo lo que hemos leído en Marcos capítulo 13 y lo que hemos leído en Lucas 21, donde se habla de la destrucción de la ciudad santa y del templo de Jerusalén. Leamos, por favor. Hermanos y hermanas, cada versículo de la Biblia, cada texto de la Biblia, como el que acabamos de leer, Mateo 10, 23, ese texto tiene que leerse, tiene que entenderse, tiene que comprenderse en su contexto. Esa es la regla. Esa es la regla. Para que tengamos un buen entendimiento de lo que Jesús está diciendo. Y el pasaje comienza, versículo 16, he aquí yo envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas.
y guardaos de los hombres. Fíjense, lo mismo de Mateo 24, lo mismo de Marcos 13, lo mismo de Lucas 21. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en su sinagoga os azotarán. Ya lo vimos eso en Mateo 24. Ya vimos el cumplimiento de eso en Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 4 y 5. Y aún ante gobernadores y reyes seré llevado por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dada lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y fíjense de nuevo, el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Exactamente como entendimos Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Mira el 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, y más el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Había leído esto usted en Mateo 24? Sí, por supuesto. Ya lo leímos eso. Lo otro que me pregunté en mi estudio, ¿por qué este pasaje está aquí y no está puesto en Mateo 24? ¿O por qué lo que Jesús dijo aquí en Mateo 10 vuelve a repetirlo en Mateo 24? Versículo 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y tú y yo sabemos, salvo de la destrucción, salvo del juicio que vendría sobre la nación de Israel. Y miren el 23 de nuevo ahora. Cuando os persigan en esta ciudad, huir a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel. Ustedes no van a terminar de recorrer todas las ciudades de Israel. Ustedes van a predicar el evangelio en todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia le llamaron Beelzebú, cuánto más a los de su casa. Así que mis hermanos amados, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. A mí, por lo menos a mí, me parece que Jesús no está hablando aquí de una segunda venida de él. Me parece a mí que la venida del Hijo del Hombre aquí, por el contexto, los van a perseguir, los van a entregar a concilio, van a presentarse ante reyes, van a presentarse ante gobernadores, os matarán, os seréis aborrecidos, os entregarán. Me parece a mí, por todo el contexto, que la venida del Hijo del Hombre en este versículo es el juicio de Dios que va a caer a las ciudades de Israel antes del año 70. ¿Se acuerdan ustedes el paralelo de Mateo 24, versículo 14? Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Es exactamente el paralelo. Antes que los apóstoles hayan predicado el evangelio en todo el mundo, iba a venir el fin. Y usted sabe, yo sé, el fin de la ciudad santa, el fin de la destrucción del templo de Jerusalén. Entonces, cuando aparece una mención, la venida del Hijo del Hombre, usted y yo, como estudiantes de la Biblia, no debemos entender a una, o de inmediato, que está hablando de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque a veces cuando Jesús habla de la segunda, de la venida del Hijo del Hombre, no se refiere precisamente al segundo retorno de él, a la segunda venida de él, como en este caso. Se refiere a un juicio que iba a caer sobre la ciudad santa de Jerusalén. Entonces, cuando examinamos el contexto de este pasaje,
podemos entender que la venida del Hijo del Hombre va a poner término a las persecuciones que iban a atravesar los discípulos del Señor. Entonces, personalmente, yo no aplicaría este versículo 23 para hablar de la segunda venida de Cristo. Yo no lo haría, y de hecho no lo voy a hacer. La otra mención, Marcos 16, disculpen, Mateo 16, por favor. Mateo capítulo 16, versículos 27-28. Aquí hay otra mención de nuevo. Vaya notando, ese es mi entendimiento que yo tengo del versículo, hermanito mío. Mateo capítulo 16, verso 27-28. Fíjense bien, por favor. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y ahora viene. De cierto digo que hay algunos de los que están aquí, hay algunos discípulos que me están escuchando, que están presentes aquí, que no gustarán la muerte, no van a morir, van a estar vivos hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¡Wow! Jesús está diciendo que hay algunos discípulos de él que no iban a morir hasta que hayan visto venir al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Estará hablando aquí Jesús de la segunda venida? Si Jesús estuviese hablando de la segunda venida de él, significaría de que todavía hay discípulos de él vivos hoy día en este mundo, esperando la venida del Hijo del Hombre en su reino. Entonces, tiene que Jesús referirse a otra cosa. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, vivos, presentes conmigo, que no gustarán la muerte, no van a morir hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y si usted tiene el tiempo, usted podría hacer un estudio acerca del reino de Dios. Por ejemplo, cuando comenzamos en Mateo capítulo 3, Jesús dice, el reino de los cielos se ha acercado. Cuando uno lee Marcos capítulo 9, versículo 1, miren Marcos 9:1, que es paralelo a este versículo. Marcos 9:1, por favor. Marcos 9:1, que es paralelo. Porque aquí, cuando venga el Hijo del Hombre en su reino, pero Marcos capítulo 9, versículo 1, un versículo muy citado por los predicadores del Evangelio, dice Marcos capítulo 9, versículo 1, también les dijo, el verso 38, Marcos 8:38 y pasaba al 1 al 9:1, Marcos 8:38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria del Padre con los santos ángeles. También les dijo, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Mateo dice, hasta que hayan visto venir al Hijo del Hombre en su reino. Marcos dice, hasta que hayan visto venir el reino de Dios con poder. Entonces, ¿está hablando Jesús de la segunda venida en Mateo capítulo 16? Los apóstoles
iban a estar vivos algunos e iban a recibir el reino con poder. Y usted sabe, y yo sé, que los apóstoles fueron testigos de la venida del reino con poder en la ciudad de Jerusalén en el día de Pentecostés, en el año 33 aproximadamente después de Cristo. Ahí se cumplió estas palabras de Jesús, porque el reino se estableció en Jerusalén, el reino vino con poder y los apóstoles fueron testigos de la presencia de Dios en ese acontecimiento. Creo que esta venida del Hijo del Hombre, repito, tuvo su fiel cumplimiento en el día de Pentecostés, ya que también algunos de los discípulos iban a estar vivos para presenciar, para ser testigos de la venida del reino de Dios con poder. Y Lucas dice con el Espíritu Santo también. Y eso fue lo que sucedió en la ciudad santa en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, recibieron poder y se estableció el reino de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, hemos visto ya 2 versículos. Y esos 2 versículos, por lo menos para mí, no están hablando de la venida del Hijo del Hombre con referencia a la segunda venida de Jesús, sino a otros eventos, como el juicio en la ciudad santa de Jerusalén en el año 70 y como el establecimiento del reino con poder y con la presencia y el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Ese es mi entendimiento. Yo necesito explicar todo esto para que estudiemos cuidadosamente Mateo 24. Mateo 19, verso 28. Mateo 19, verso 28, por favor. Mateo 19, verso 28. Y Jesús les dijo, de cierto digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Jesús promete un premio, una recompensa a los apóstoles. Jesús está prometiéndole a los apóstoles que ellos van a sentarse en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. En este contexto también habrá una recompensa para los discípulos que han hecho sacrificios por el nombre de Jesús. Esta recompensa sería, según el verso 28, de cierto digo que en la regeneración, ahí, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esta recompensa sería en la regeneración de todas las cosas, como dice Jesús. De cierto os digo que en la regeneración. A mí todavía me ha costado entender este versículo. Y lo que tengo que entender profundamente es la palabra regeneración. Si esa regeneración se refiere al cielo nuevo y a la tierra nueva, a la nueva creación de Dios, que nos habla segunda de Pedro y Apocalipsis, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, o si se refiere a otra cosa. Además, esta recompensa será cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, como lo que vamos a ver en Mateo 25, 31 al 33. Si usted me pregunta en este momento, y este versículo, de cierto digo que es la regeneración cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono, si se refiere
a una segunda venida de él, si se refiere al cielo nuevo y la tierra nueva, cuando Jesús va a juzgar a todas las naciones, o si se refiere a otra cosa. Yo no me he decidido todavía, realmente. Estoy pensando en probabilidades. Así que téngame paciencia. Esa es otra mención de el Hijo del Hombre ahora sentado en un trono. Y la última mención está en Mateo 23, verso 37. Siempre en Mateo, se dan cuenta que todos estamos sacándolo de acá de Mateo. La última mención que Jesús hace de su venida o de algún juicio está en Mateo 23, versículo 39. Pero vamos a darle contexto a las palabras de Jesús, comenzando del 37. Recuerde que Mateo 23 es el último discurso, la última predicación de Jesús a los líderes de la nación de Israel, a los líderes que él llamó generación adúltera, generación perversa, generación de víboras, generación de serpientes, hipócritas. Ese es el contexto. Jesús termina su discurso a los líderes de la nación de Israel diciéndoles, versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, vuestra casa va a ser destruida. Vuestra casa no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Verso 39, y ahí está la mención. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa es la última mención de un segundo advenimiento de Jesús o del juicio de Dios que va a caer sobre la nación de Israel. Entonces la pregunta es, de cierto, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. La pregunta es, ¿Jesús está hablando de su segundo regreso? ¿A los fariseos, a los escribas, a los saduceos, a los herodianos, a los sacerdotes y a los ancianos del pueblo? ¿O Jesús está hablando de un juicio inminente, categórico, sobre la nación de Jerusalén y la destrucción de la casa y el templo de Dios? Esa es la cosa, hermanito. Yo me estoy inclinando aquí por la segunda, que Jesús está diciendo, no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Se refiere al juicio inminente, a la destrucción eminente que va a caer sobre la ciudad santa. Se refiere a que la casa va a caer desierta y el templo va a caer destruido y que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea destruida. Esas son las menciones. Usted puede hacer su propio estudio, tener su entendimiento, hacer su propio trabajo, no hay problema. Pero ese es el entendimiento que estoy teniendo yo de la venida del Hijo del Hombre. Y ahora comenzamos con nuestro pasaje Mateo 24. Creo que así se estudia la Biblia. Uno tiene que ver todas las probabilidades, todas las posibilidades que el mismo libro de Mateo te puede darte a ti. Es como el día del Señor. El día del Señor puede referirse cuando Él venga por segunda vez, o el día del Señor puede referirse a un juicio eminente sobre una ciudad o sobre un pueblo. Uno tiene que pensar en eso.
Capítulo 24, versículo 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Recuerden, amados hermanitos, queridos hermanitos, recuerden que lo que estamos leyendo hasta ahorita está condicionada a las palabras que Jesús dijo en Mateo 24, versículo 34. No se olviden de ese contexto. Recuerden que establecimos límites en la primera clase de Mateo 24. Recuerden que Jesús dice, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo se haya cumplido. De modo que lo que estamos leyendo ahora tiene que tener su fiel cumplimiento antes de la destrucción del templo, antes de la destrucción de Jerusalén, antes del año 70. Ese es el entendimiento, hermano. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. La destrucción iba a ser repentina, iba a ser luminosa, iba a ser visible a todos los habitantes de Jerusalén. Y ahora miren el versículo 28. Porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. El contexto determina esto. Donde hay cadáveres, donde hay muertos, donde hay sangre, ahí van a juntarse los buitres. Cuando Jesús dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, una referencia a todos los israelitas que iban a morir en aquellos días. Allí se van a juntar las águilas. Miren ahora el versículo 29. Por si acaso, el libro de Job, en el capítulo 39, habló sobre esto en el sentido de que el libro de Job dice que cuando hay cadáveres, cuando hay muertos, el libro de Job dice, vienen los buitres, vienen las águilas a chupar la sangre y a comer la carne de los cadáveres. Me parece a mí que Jesús pudo haber ocupado esas mismas palabras del profeta Job para referirse a la muerte, a la destrucción de la nación de Israel. Luego el versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y aquí hay cosas interesantes. Jesús dice inmediatamente después de aquellos días. Recuerden que la frase aquellos días Jesús la ha repetido para referirse a la destrucción propia de Jerusalén. Miren, por favor, el versículo 21, 24, 21. 24, 19 primero. 24, 19. Más hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Anota nuevamente en aquellos días. Porque habrá gran tribulación, verso 21, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días, y ahora el versículo 29, inmediatamente después de aquellos días, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. De aquellos días estamos hablando de esa tribulación, cuando la ciudad va a ser destruida completamente hasta los propios cimientos. Y la palabra que me llama la atención por ahora es inmediatamente. ¿Por qué? Uno de mis profesores, uno de mis maestros de la Biblia, cuando me compartió el libro de Apocalipsis, al menos en el capítulo 1, cuando Juan dice en Apocalipsis las cosas que deben suceder pronto. Así dice.
las cosas que deben suceder pronto. En Apocalipsis, lo que va a sucederle a las iglesias de Cristo van a suceder pronto. Y recuerdo que el profesor le hizo una pregunta a los alumnos. ¿Qué significa aquí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, la palabra pronto? El maestro preguntó a los alumnos, en Apocalipsis capítulo 1, las cosas que deben suceder pronto. Y el profesor dijo, alumnos, ¿qué significa la palabra pronto? Pronto significa 1000 años después. Pronto significa 2000 años después. Pronto significa pronto. Pronto significa inmediatamente. Pronto significa al instante. Pronto significa en el momento. Como diríamos los chilenos, al tiro. Eso significa inmediatamente. Entonces, inmediatamente significa al instante, al momento, enseguida, al tiro, ya, después de aquellos días. Entonces, todavía estamos en Mateo 24, todavía estamos en la tribulación de aquellos días, ya hemos explicado todo eso, y lo que va a suceder inmediatamente después de la tribulación de aquellos días es esto. Ahora, por favor, pongamos mucha más atención a lo que Jesús va a decir. Versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. 3 veces. Versículo 27. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Verso 30. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Está hablando Jesús en estas 3 menciones de su segunda venida o del juicio de Dios que iba a caer sobre la nación de Israel. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Quiero mostrarte, hermano mío, cuando Jesús dice el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas, son imágenes muy apocalípticas que vienen del Antiguo Testamento y que también aparecen aquí en Mateo 24 y aparecerán también en el libro de Apocalipsis. Estas imágenes apocalípticas, el sol oscureciendo, la luna no dando su resplandor, debe suceder en aquellos días inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Debe suceder en aquellos días cuando el templo sea destruido. Debo darte ejemplos. En el Antiguo Testamento, yo hablé un poquito de esto hace 2 clases atrás. En el Antiguo Testamento, cuando las estrellas caen del cielo, la luna no dará su resplandor y el sol se oscurecerá, esas imágenes siempre aparecen en un contexto de juicio de Dios sobre alguna nación. Ejemplo, acompáñame por favor a Isaías capítulo 13 de nuevo. Isaías capítulo 13.
Isaías capítulo 13, por favor. Ya hablamos de eso nosotros, pero necesito mencionarlas de nuevo. Cada vez que tú veas en la Biblia y el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las potencias de los cielos serán conmovidas, es por dos cosas. Número uno, Dios está ejecutando su juicio sobre un pueblo, sobre una nación. O dos, la presencia de Dios está en esa ciudad, en ese pueblo, en ese lugar. Te lo mostraré en este momento. Isaías capítulo 13, versículos del 1 al 5. Profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amós. Levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz de ellos, alzad la mano para que entréis por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, ¿se acuerdan? Asimismo llamé a mis valientes para mi ira. Dios llama a sus valientes, a sus consagrados, a los instrumentos de su ira. Versículo 5, Isaías 13:5. Vienen de lejana tierra, de los postereros de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Lo que va a ser destruido en este pasaje va a ser Babilonia. Versículo 8, 13:8. Y se llenarán de terror los babilónicos, angustia, dolores se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto, se asombrarán cada cual al mirar a su compañero sus rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene terrible, de indignación, ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Y en este contexto de juicio, versículo 11, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Ahí está, clarito. Cuando Dios ejecutó su juicio sobre Babilonia y destruyó al gran imperio babilónico, en ese contexto de juicio, las estrellas de los cielos, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Lo mismo que Mateo 24. Solamente que aquí en Isaías capítulo 13, el juicio iba a recaer sobre Babilonia por su orgullo, por su arrogancia, por su altivez. Las mismas imágenes aparecen en Mateo 24. Y el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas, porque Jehová Dios, que ejecutó un juicio a Babilonia, Jehová Dios también va a ejecutar un juicio sobre la nación de Israel. Así debemos entender Mateo 24. Y cuando el sol se oscurezca y cuando la luna dará su resplandor, aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo desde el cielo en las nubes, y se refiere al juicio de Dios, no a la segunda venida de Cristo. Ezequiel, capítulo 32. Ezequiel, capítulo 32. Ezequiel, capítulo 32, por favor. Exactamente, Ezequiel 32 es exactamente igual que Isaías capítulo 13 y que Mateo 24. Leemos. Ezequiel 32, por favor. Aconteció en el año 12º, en el mes 12º, el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el faraón, rey de Egipto. Ahora Dios no está contra Babilonia. Babilonia ya fue destruida. Ahora le toca el turno a Egipto. Y dile: a leoncillos de naciones
Eres semejante y eres como el dragón en los mares, pues sacabas tus ríos y enturbiabas las aguas con tus pies y hollabas sus riberas. Verso 3. Así ha dicho Jehová el Señor, yo extenderé sobre mí tu red, con reunión de muchos pueblos, y te haré subir como mi red, y te dejaré en tierra, te echaré sobre la faz del campo, y haré posar sobre ti todas las aves del cielo, y saciaré de ti las fieras de toda la tierra. Pondré tus carnes sobre los montes, y llenaré los valles de tus cadáveres, y regaré de tu sangre la tierra donde nadas hasta los montes, y los arroyos señalarán de ti. Y cuando te haya extinguido, ahora, versículo 7, y cuando te haya extinguido, cuando te haya destruido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. Exactamente lo mismo. Las estrellas, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas no brillarán, porque Dios está juzgando a Egipto, porque Dios está juzgando a Babilonia. Y en Mateo 24, porque Dios está juzgando a la nación de Israel. Joel, capítulo 2, libro de Joel, por favor. Libro de Joel, por favor. Capítulo 2, por favor. Joel, capítulo 2. Este es otro libro que podríamos estudiar en este año, el libro de Joel. No hay otro libro en toda la Biblia que hable más del día del Señor que el libro de Joel. 5 o 6 menciones del día terrible y espantoso y grande de Jehová Dios. Joel capítulo 2, verso 28. Ustedes recuerdan este pasaje porque este pasaje fue el que recordó por el Espíritu Santo Simón Pedro en el día de Pentecostés. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, en el día de Pentecostés, en la ciudad de Jerusalén, y daré prodigios en el cielo, y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Ahí está. Pero este pasaje, por su contexto, no es un juicio sobre Jerusalén, sino que Jerusalén va a presenciar la presencia de Jehová. Cuando Dios derrame su espíritu sobre los apóstoles y Pedro comienza a predicar y las personas se están arrepintiendo y se están bautizando y Dios está dándole el Espíritu Santo a todos los que lo obedecen. En este pasaje no es un juicio, la presencia de Jehová Dios en medio de su pueblo. Todo depende del contexto. En Isaías era juicio, muy clarito. En Ezequiel era el juicio de Jehová contra Egipto. Aquí la presencia de Dios va a visitar a Jerusalén. La presencia de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. Todo eso es la presencia de Dios
para su pueblo o en medio de su pueblo. Amós, capítulo 8. Amós, capítulo 8. Después de Joel viene Amós, por favor. Capítulo 8. Amén, hermanitos. Antes de ver Amós, quiero que vamos a Apocalipsis capítulo 6 mejor, porque estoy mirando mi reloj y ya son las 9 minutos. Apocalipsis capítulo 6, pero lea Amós capítulo 8. Apocalipsis 6, por favor. Quiero mostrarte algunas cosas también. Apocalipsis capítulo 6. Versículo 9. Apocalipsis 6. En Apocalipsis, los cristianos están siendo perseguidos, están siendo encarcelados, y muchos de ellos han sido muertos por la espada romana allá en el año 90 y tantos. Y cristianos que habían muerto por la espada romana, que habían muerto mutilados, quemados, hervidos en aceite, encarcelados de hambre, de sed. Aparece esta imagen, Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Son exactamente las mismas imágenes del Antiguo Testamento y de Mateo 24. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Faltan más cristianos que tienen que morir, es la respuesta. Verso 12. Miré cuando abrió el sexto sello, he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrollaba, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? De eso estamos hablando. El gran día de la ira de Dios llegó para Babilonia, llegó para Egipto, llegó para los persas. El gran día de Jehová, el gran día de su ira ha llegado para Roma, la nación que va a destruir. Para Jerusalén, disculpen, para Jerusalén, quien va a ser destruida por el imperio romano allá en el año 70. Y en este contexto de juicio, versículo 13, de nuevo, Apocalipsis 6:13, y las estrellas caerán sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un viento, por un fuerte viento. Versículo 12, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como cilicio, y la luna se volvió toda como sangre. Todas esas imágenes, y el sol no dará su resplandor, y la luna dejará de brillar, y las estrellas caerán del cielo. Todas son imágenes apocalípticas que vienen desde el Antiguo Testamento. Y esas imágenes deben entenderse de acuerdo a su contexto. El contexto de Isaías 13 es un contexto de juicio. El contexto de Joel, la presencia de Dios va a visitar a su pueblo.
El contexto de Ezequiel, Dios va a castigar a Egipto. El contexto de Apocalipsis 6, Dios va a castigar a la nación, al pueblo de Roma, y la va a destruir después. Es decir, que Dios ocupó a Roma para destruir a los israelitas en el año 70. Luego Dios va a ocupar a otra nación para acabar con el imperio romano, porque son los consagrados de Dios, los valientes de Dios, los instrumentos de la ira de Dios. Entonces, ¿cómo debemos entender la venida del Hijo del Hombre viniendo en el cielo con las nubes, y las estrellas caerán del cielo y la luna no dará su resplandor? Uno tiene que entender ese pasaje de Mateo como el juicio de Dios sobre la nación de Israel. La mención de la venida del Hijo del Hombre en Mateo 24, 28, en Mateo 24, 30, dos veces, no se refiere a la segunda venida de Jesús. Se refiere al juicio que iba a caer sobre la ciudad santa, sobre la nación de Israel, por no haber escuchado la voz de Dios. Jesús dijo: de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto, lo que hemos estudiado en esta noche, acontezca. Vamos a continuar, hermanos míos, el próximo lunes, si Dios así lo permite. Para un entendimiento, quiero que anotes esto, por favor. Quiero que anotes esto. Apocalipsis. Anda tu Biblia, Apocalipsis capítulo 2, por favor. Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Esto está fuera de Mateo. Esto está fuera de Mateo. Pero es para ayudarte a entender ciertas cosas de la Biblia, que con el tiempo el Espíritu Santo nos va a ayudar, nos va a iluminar a entenderla más profundamente. Sé que la mayoría de ustedes ha estudiado el libro de Apocalipsis, por lo menos el mensaje a las 7 iglesias de Asia. En el capítulo 2, verso 5, 2:5, el mensaje de Cristo a la iglesia de Efeso, que dice lo siguiente. Apocalipsis 2, versículo 4. Voy a hacerte unas preguntas aquí. 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia de Cristo de Efeso en Asia había dejado su primer amor. Ya no estaban tan enamorados de Cristo como al principio. Pero mira el versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete ya en las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Si no, vendré pronto a ti. Vendré pronto a ti. ¿Está hablando Jesús de la segunda venida de él? Por supuesto que no. Un juicio que Dios va a hacerle a la iglesia de Cristo de Efeso si no vuelve a su primer amor. ¿Y cuál va a ser el juicio? Quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Mira el capítulo 2, verso 16 de Apocalipsis 2:16. 2:16, por favor. El mensaje a la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis 2:16. Por tanto, arrepiéntete de sus fornicaciones, de los ídolos, de la idolatría. Arrepiéntete de todo eso. De todo eso, Jesús le dice a la iglesia de Pérgamo, una iglesia de Cristo. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto
y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, pues si no, vendré a ti pronto. Vendré a ti pronto. También, vendré a ti pronto, no está hablando de la segunda venida de Cristo, sino de un juicio que Dios iba a hacerle a la iglesia de Cristo en Pérgamo, si Pérgamo no se arrepiente de todas sus malas obras. Apocalipsis 3:3, la iglesia en Sardi, la iglesia que tenía reputación de viva, pero estaba muerta ante los ojos de Dios. Apocalipsis 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, iglesia de Cristo de Sardis, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. No está hablando de la segunda venida de Cristo Jesús. Está hablando nuevamente de un juicio a la iglesia en Sardi, si Sardi no se arrepiente de sus malas obras. Vendré sobre ti como ladrón. Si no te hayas arrepentido, vendré sobre ti a la hora que tú menos pienses. Apocalipsis 3:11, el mensaje a Filadelfia. Versículo 11. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Vengo pronto. ¿Está hablando ahí Jesús de la segunda venida? Retén lo que tienes para que nadie quite de ti la corona. ¿Cuál es mi punto, amados hermanos? No siempre cuando Jesús habla de la venida del Hijo del Hombre se refiere a la segunda venida de Cristo. Puede referirse a un juicio sobre una nación, como la nación de Israel. No siempre cuando Jesús dice, vengo pronto, vendré pronto sobre ti, no se refiere a la segunda venida de Él, sino a un juicio sobre una iglesia de Cristo allá en Asia, Pérgamo, Tiatira, lo que sea. Entonces uno tiene que tener cuidado cuando lee un texto de la Biblia. No podemos sacar un texto fuera de su contexto. Sería un grave error de un estudiante de la Biblia que lo hiciera. Y las imágenes que usted ve en Mateo 24, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, son imágenes que vienen del Antiguo Testamento. Las imágenes, las estrellas cayendo del cielo y el sol no dará la luna no dará su resplandor y el sol se oscurecerá, son imágenes del Antiguo Testamento que nos hablan del juicio de Dios sobre una nación, Babilonia, Egipto, o puede referirse a la presencia de Dios visitando una nación, un pueblo para bendecirlos. Todo va a depender del contexto. Así que gracias por su atención, que Dios me los bendiga y espero que hayamos disfrutado de esta clase y que el Señor nos siga iluminando, nos siga dando sabiduría para entender y para comprender y para comunicar fielmente el mensaje de Dios. Buenas noches, que Dios me los bendiga.